o el mundo celebra esta semana, comienza la semana que llaman la Semana Mayor. No sé por qué le llaman así, pero comienza una semana de receso, comienza una semana donde mucha gente aprovecha para apartar un tiempo para actividades religiosas, para recordar toda la obra que hizo Jesús en el momento en que, o días antes de él ir a la cruz, todo ese proceso que vivió Jesús. Y se recuerda, se colocan películas, la televisión nos muestra películas de la Biblia, de la obra de Jesús, de la crucifixión de Jesús. Y en las iglesias cristianas evangélicas también aprovechamos este tiempo para predicar, para recordar la obra de la cruz, la obra de Cristo en la cruz. Porque hay un tiempo donde la gente en esta semana aparta para reflexionar en el área espiritual. Y hoy quiero, hermanos, compartir esta palabra acerca de desde el momento en que comienza esa semana, en la que termina con la crucifixión de Jesucristo en la cruz del Calvario, y la semana comienza con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Entonces quiero tomar ese pasaje de la entrada de Jesús para recordar eso. Pero recuerde que toda la palabra de Dios, la Biblia, no es solamente para recordar historias, no es solamente para recordar lo que hizo Jesús. Todo lo que está en la Biblia es para que lo tomemos. ¿Para qué? Para nuestra vida, y lo apliquemos a nuestra vida. Entonces vamos a tomar de esa entrada de Jesús a Jerusalén, vamos a tomarlo también para nuestra propia vida. Amén. Y quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo. Mateo nos muestra ese momento. Mateo capítulo 21, versículos 6 al 9, vamos a leer. Y vamos a ver lo que nos enseña la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Qué nos enseña a nosotros como creyentes? ¿Qué nos enseña a nosotros como iglesia? Eso que pasó hace más de 2000 años. ¿Qué nos enseña a nosotros? Esa historia que hemos leído en la Biblia, que lo muestra por televisión, cuando Jesús se sube en un burrito y entra y todo eso. Hoy la iglesia tradicional en sus misas, ¿qué hacen? Hoy es el domingo de ¿qué? Hoy es el domingo. ¿Cuántos trajeron el ramo para bendecírselo? Ahora ya no se puede, están cuidando la naturaleza, ya no. Estamos matando eso es de un árbol de, creo que es que sacan eso. Sí, la palma de cera, y la estaban acabando. Ahora llevan ¿cómo? Sí, entonces ahora llevan otras cosas, ¿no? Y uno practicó eso antes de conocer del Señor, y que llovía y tronaba y uno quemaba Entonces hoy la iglesia tradicional celebra, hoy es el Domingo de Ramos, que llaman, porque conmemoran o recuerdan la entrada de Jesús a Jerusalén, porque ahí comienza todo, la semana que vivió Jesús hasta el día de su crucifixión. Pero hoy, más que recordar eso que pasó, esa entrada, es que podamos tomar algo para nuestras vidas, a nuestra vida personal de esa historia. Y quiero que leamos Mateo capítulo 21. Si no estoy mal, Mateo, colócame por favor Mateo 21:6, que dice, a ver si es que estoy mal del texto. Sí, Mateo 21:6 dice la palabra: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos,
Y Jesús se sentó encima del pollino. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban y gritaban diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Recuerde que Hosana significa sálvanos, Señor. Eso es lo que gritaba la gente, los que creían en Jesús, que era el Mesías, y decían: Hosana, Hosana. Hago un paréntesis que así saludamos a nuestra hermana Jensi. Hermana, bienvenida. Qué bueno verla por acá nuevamente en su casa. Sabemos que estuvo muy maluquita por ahí de salud, pero bueno, de un pie está maluca, de un pie. Qué bueno verla, mi hermana. La extrañábamos por acá. Ahora, cuando vemos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, muchas veces nos enfocamos en los detalles del evento. Y entonces nos enfocamos, cuando hablamos de este pasaje, nos enfocamos en los ramos de olivo, nos enfocamos en los mantos que regaban, que colocaban, nos enfocamos en la multitud que gritaba: Hosana, Hosana al Hijo de David. Y entonces nos enfocamos solo en eso. Pero yo quiero decirles en esta mañana, iglesia, que detrás de ese momento hay cosas más profundas, espiritualmente hablando. La entrada triunfal no solamente nos muestra o nos revela quién es Jesús, sino que también nos da lecciones muy importantes sobre cómo debe vivir un cristiano. Vuelvo y le repito, la entrada triunfal a Jerusalén no solamente nos revela quién es Jesús, porque la entrada triunfal a Jerusalén nos está revelando quién es Jesús, nos está revelando que es el Mesías, nos está revelando que es el Hijo de Dios, nos está revelando que es el Dios mismo hecho hombre, que vino a la tierra para salvar a la humanidad. Eso nos lo está revelando la entrada triunfal. Pero detrás de eso, hermanos, de esos textos, hay una enseñanza, hay lecciones. Hay lecciones, hermanos, de cómo debemos vivir nosotros como creyentes, de cómo debemos vivir nosotros como cristianos. ¿Por qué le digo eso? Porque en esos momentos, cuando Jesús entra a Jerusalén, podemos ver tres cualidades de Jesús que de pronto no notamos, porque nos enfocamos en los gritos de la gente: Hosana, Hosana. Nos enfocamos en el pollino o en el asna, nos enfocamos en los mantos que la gente tiraba, y no le ponemos cuidado a tres cualidades maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. Y esas tres cualidades son valentía, determinación y humildad. Valentía, determinación y humildad. Y esas tres cualidades que tuvo Jesús en la entrada triunfal, hermano, iglesia del Señor, esas tres cualidades usted y yo también debemos tenerla en nuestra vida cristiana para ser buenos cristianos, para ser ejemplos de Cristo aquí en la tierra. Tres cualidades maravillosas. Las necesitamos nosotros como creyentes en nuestro caminar todos los días en el Señor. Así que vamos a mirar esas cualidades aplicadas a nuestra vida, hermano. Vamos a verlas en Jesús, pero las vamos a tomar para cada uno de nosotros. Amén. Y la primera es la valentía, hermanos. La entrada triunfal
nos enseña la valentía de Jesús. La valentía de Jesús. Mateo 16, 21, vamos a leer. Mateo 16, 21. Miren lo que dice Mateo 16, 21. Dice: desde entonces comenzó ¿quién? Jesús a declarar ¿a quiénes? A sus discípulos que le era necesario ir ¿a dónde, hermanos? Ahí lo estamos viendo. Que le era necesario ir a Jerusalén para que lo invitaran a almorzar los hermanos, para que le dieran una ofrenda a los hermanos. ¿Sí? ¿Para eso? No. Le era necesario ir a Jerusalén ¿a qué? A padecer mucho de los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? No los viejitos, no. Los ancianos eran los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos que odiaban a Jesús. Entonces él le dice a los discípulos, les comenzó a contar, les comenzó a decir que él tenía que le era ¿qué? No era que si quería, le era ¿qué? Necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y mire lo que dice ahí. ¿Qué dice? Y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué nos está diciendo esos versículos, hermano? Esos versículos nos están diciendo, nos están contando que Jesús sabía perfectamente lo que le esperaba en Jerusalén. O sea, cuando Jesús se sube en el pollino y la gente está que lo adula, y la gente está que le celebra, y la gente está que le canta, Jesús montado en el burrito sabía lo que iba a pasar allá adentro. Jesús sabía perfectamente lo que le estaba esperando en Jerusalén. Jesús sabía que esa misma gente que a la entrada le estaban adulando, le estaban haciendo la venia, le estaban besando la mano, esos mismos unos días después le estaban diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Él sabía que lo iban a rechazar. Él sabía que allí en Jerusalén lo iban a arrestar. Él sabía que ahí en Jerusalén lo iban a crucificar. Y a pesar de eso, hermanos, a pesar de eso, decidió entrar públicamente en la ciudad. Él no entró escondido para que no le hicieran nada de eso. Él no entró en secreto, no. Él hizo una algarabía porque se tenía que cumplir lo que había hablado el profeta Zacarías. Zacarías, sí. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nuestro Señor Jesucristo no entró escondido. No. Jesús no cambió el plan, hermano. Jesús no cambió el plan. Jesús no retrocedió. ¿Sabe cómo se llama eso? Valentía. ¿Cómo se llama eso? Valentía. Valentía. Jesús no entró a Jerusalén, hermanos, por emoción. Jesús entró por obediencia para cumplir el plan de Dios. Él entró por obediencia, no por emoción. Entró por obediencia para cumplir el plan de Dios. Escúcheme, iglesia. Valentía no significa ausencia de miedo. Valentía significa hacer lo correcto a pesar de lo que esto nos cueste. Esto es valentía. Valentía no es ausencia de miedo, hermano, no, no. Valentía es hacer lo correcto a pesar de lo que esto nos pueda costar. Ahora apliquemos eso a nuestra vida. Apliquemos eso a nuestra vida. Porque la vida cristiana, hermanos, también requiere valentía. Escúcheme, la vida cristiana también requiere valentía. Requiere valentía. ¿Sabe para qué, hermano? La vida cristiana, usted y yo requerimos valentía. La valentía que tuvo Jesús. ¿Sabe para qué? Para obedecer a Dios cuando otros no lo hacen. Requerimos valentía, hermano, para no huir de los problemas, sino enfrentarlos confiando en Dios.
Necesitamos valentía, hermano, para mantener la fe, aun cuando las circunstancias sean complicadas. Para eso necesitamos valentía, hermano. Necesitamos valentía, hermano. ¿Sabe para qué? Para vivir en integridad, hermano, a pesar de las tentaciones, a pesar de las oportunidades, de nuestras propias debilidades. Necesitamos valentía, hermano, para vivir en integridad. Hoy el mundo y los hombres del mundo dicen que ser valiente y ser macho es tener hartas mujeres y que la mujer no se dé cuenta. Hoy los hombres del mundo dicen que ser macho es darle en la cara, iba a decir otra palabra, darle puños a otros, no dejarse de nadie, tomar. Para muchos eso es valentía, hermano, pero valentía es seguir a Cristo, hermano. Para eso se necesita valentía, hermano, para vivir en integridad, para mantener la fe, para no huir de los problemas, para obedecer a Dios. Valentía. La segunda cualidad, hermano, voy rápido porque el tiempo se nos fue. Entonces la primera es que, hermanos, valentía. Usted y yo necesitamos valentía, hermano, ser valientes, pero no valientes para pelear con la mujer. ¿Por qué voltea a mirar al esposo? No valentía, hermano, para pelear y bajarnos con la cruceta porque se nos atravesó en el semáforo. No. Para pelear con el vecino. No. Hermano, necesitamos valentía para obedecer a Dios, aun cuando otros no lo hacen, hermano. Eso se necesita valentía. Cuando usted ve que otros no obedecen a Dios y usted dice, no, yo me mantengo y obedezco a Dios. Para eso necesitamos valentía. Para no correr de los problemas, hermano. No, para enfrentarlos. Los soldados de Israel huían cuando veían al gigante, pero David enfrentó al gigante. Un muchachito sin experiencia en la guerra, sin espada, sin nada, pero enfrentó al gigante. Y el gigante es tipo de ¿qué? De problemas, de adversidades. David los enfrentó. ¿Sabe por qué? ¿Por qué los enfrentó? No porque él tuviera fuerza, lo enfrentó porque él sabía que Dios estaba con él. Por eso es que David le dice a Goliat: tú vienes a mí con lanza, tú vienes a mí con jabalina, tú vienes a mí con escudo, con casco, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú tienes que decirle a tu problema, hermano: yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Para eso necesitamos valentía, para mantener la fe, hermano, en los momentos difíciles. En los momentos difíciles es donde necesitamos fe, hermano, para creer en lo que no vemos, porque esa es la fe. Para tener la convicción que aunque no miramos, creemos que Dios está obrando. Para vivir en integridad, hermano, para tener dominio propio. Ese es un mal de este tiempo, hermano: la falta de integridad, la falta de rectitud. Para eso necesitamos ser valientes, hermano. Cuando a usted le dicen: mire, usted tiene que meterse aquí en la rosca y tiene que, mire, firme aquí cuadramos y entre todos nos agarramos esta platica y todos contentos. Usted necesita ser valiente para decir: no, yo no hago eso, yo temo a Dios. Si no hace eso, lo echamos del trabajo, mire el sueldo, mire las necesidades, écheme, pero yo soy una persona íntegra. Y usted siempre tiene que recordar lo que yo le he dicho: usted no depende de su trabajo, usted no depende de su negocio, porque si usted cree que su negocio y su trabajo y sus emprendimientos es lo que a usted lo tiene así, Dios viene, hermano, y le quita eso. Usted depende es de Dios, hermano, y con trabajo y sin trabajo, Dios es nuestro proveedor. Dios es el que abre puertas, pero necesitamos ser íntegros, rectos.
Segunda palabra, hermanos, determinación. La entrada triunfal nos enseña la determinación de Jesús. Filipenses capítulo 2 versículo 8. Mire lo que dice allí. Filipenses capítulo 2 versículo 8. No solamente Jesús tuvo valentía cuando entró a Jerusalén, Jesús tuvo determinación. Mire lo que dice Filipenses. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, hermanos, no solamente muestra la valentía de Jesús. Yo le pregunto, aquí honestamente, usted dice: voy a ir a predicar a Pamplonita. Voy a inventar un pueblo para no. Voy a ir a predicar a Pamplonita. Y a usted le dicen: no vaya allá, porque apenas usted llegue allá, lo van a arrestar, lo van a golpear, lo van a matar. La pregunta es: ¿iríamos? Gracias por su sinceridad. Yo creo que muy pocos iríamos. Jesús fue valiente. Él sabía, pero aún así. Pero también Jesús tuvo determinación. O sea, no solamente fue la valentía, sino también fue la determinación. La determinación. Porque escuche esto, hermano. Jesús no solamente entró a Jerusalén. Para entrar a Jerusalén necesitaba ¿qué? ¿Qué necesitaba? Valentía, porque él sabía que si entraba ahí lo iban a ¿qué? A golpear, a apresar y a matar. O sea, porque Jesús no solamente entró a Jerusalén, sino que siguió adelante hasta cumplir su misión. Por eso dice Filipenses que él se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y recalca: ¿y muerte de qué? Que era lo más triste, lo más bajo que podía pasarle a una persona en ese tiempo, era morir en una cruz. Por eso lo resalta el Espíritu Santo ahí en Filipenses. Jesús había tomado, hermanos, una decisión en su corazón. ¿Cuál era la decisión de Jesús que había tomado en su corazón? Cumplir el propósito para el cual fue enviado por el Padre. Cumplir el propósito. Y nada lo iba a detener. Nada lo iba a detener, hermanos, nada. Es por eso que podemos ver en los textos que a Jesús no lo detuvo las amenazas, a Jesús no lo detuvieron las críticas, a Jesús no lo detuvieron las críticas de los líderes religiosos, a Jesús no lo detuvo ni siquiera el sufrimiento en la cruz. Nada lo detuvo. Nada de eso. Él tuvo ¿qué? Determinación. La determinación la mantuvo firme, hermanos, para poder cumplir el llamado. ¿Y sabe por qué pudo ser? ¿Por qué Jesús tuvo determinación hasta el final para cumplir el llamado? ¿Sabe por qué lo hizo? Por amor, hermanos. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Mire lo que dice Jesús antes de la Pascua, antes de ir a la cruz. En Juan 13:1. Lea conmigo Juan 13:1. Mire lo que dice. Ahí nos muestra por qué Jesús fue valiente y tuvo determinación hasta el final. Por amor. Y en Juan capítulo 13 versículo 1 dice: antes de qué?
de la fiesta de la Pascua, o sea, antes de esa semana. Recuerde que la crucifixión fue en la semana de la fiesta de la Pascua. Y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado ¿a quién? A los suyos que estaban en el mundo, ¿los amó hasta qué? ¿Los amó hasta cuándo? Jesús no llegó a Jerusalén a la puerta y se bajó el burro y dijo: hasta aquí los amo, mijo, me voy. No, Él los amó hasta qué? Hasta el fin nos amó, hermanos. Hasta el fin. Apliquemos eso a nuestra vida, hermano. Apliquemos esto, la determinación. Y aplicando la determinación a nuestra vida cristiana, podemos decir que muchos creyentes comienzan con entusiasmo, pero se detienen cuando aparecen las dificultades. Se detienen cuando aparecen las críticas, cuando aparecen los conflictos familiares, cuando aparecen las burlas, cuando aparece el rechazo, cuando aparece la prueba. Hasta ahí llegan. Hasta ahí llegan. Cuando todo va bien, avanzan, pero cuando llegan los momentos difíciles, ahí abandonan el barco, ahí abandonan la vida cristiana. Por eso es que hoy vemos, hermano, como en aquella época de Jesús, hoy vemos a muchos cristianos que siguen a Jesús de lejos. En la Biblia, muchos seguían a Jesús de lejos, hermano. Es más, ni siquiera los discípulos, el mismo Pedro que una vez dijo: Señor, mi vida daré por ti, fue el primero que lo negó. Por eso hoy vemos muchos cristianos que siguen a Jesús de lejos. ¿Qué significa seguir a Jesús de lejos, hermano? Seguir a Jesús de lejos significa cristianos sin compromiso, cristianos sin entrega, cristianos que no están dispuestos a negarse a sí mismos. Para esos cristianos prima lo suyo, lo de Cristo, el reino de los cielos es opcional, prima lo suyo. Esos son los cristianos que siguen a Jesús de lejos. ¿Usted le cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. ¿Usted conoce a Jesús? Sí, pero yo lo sigo de lejos. Que nadie me mire que estoy ahí entre los del cerco de Él, de lejos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia, hermano? ¿Sabe qué dijo el mismo Jesús en Mateo 16, 24? Lea conmigo, hermano. Mateo 16, 24 al 26. Leamos lo que dijo Jesús. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay acá de Jesús? Entonces mire lo que el Señor nos está diciendo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué pasa? La hallará. Pero hermano, hay una bendición grande, y es que aquí en la tierra, como les decía hace rato, aquí en la tierra tendremos que cargar la cruz. Pero si lo hacemos, hermano, y obedecemos, cuando estemos en el reino de los cielos, el Señor cambiará la cruz por coronas, hermano. Allá usted no va a cargar cruz, allá usted se va a ceñir las coronas que Dios le va a dar, para que cuando esté delante de su trono en la gloria de Dios, usted tome esas coronas, hermano, y las arroje delante de Él. Escuche, la vida cristiana, o en la vida cristiana, no solo necesitamos valentía para empezar, porque como les decía hace un momento, para ser cristianos necesitamos ser valientes, porque vamos a ser rechazados, nos va a rechazar hasta la misma familia, nos van a rechazar, se van a burlar, nos van a criticar. Necesitamos ser valientes.
para iniciar la vida cristiana. Pero escúcheme, hermano, la vida cristiana no solo necesita que usted tenga valentía para empezar, también necesitamos determinación para continuar a pesar de lo que tengamos que enfrentar. Yo le he dicho, Señor, no importa lo que tenga que enfrentar, pero yo te sigo hasta la muerte, Señor. Hasta la muerte. Hasta la muerte te seguiré, Señor. Y si en esas determinaciones tengo que tomar decisiones para poder seguirte hasta la muerte, las tomaré. Eso es negarnos a nosotros mismos. Eso es negarnos a nuestro yo. Determinación. No solo necesitas valentía para comenzar la vida cristiana, porque necesitamos valentía. Necesitamos también determinación para continuar la carrera y llegar al final. Por el que en el transcurso de la vida cristiana vamos a encontrar muchas cosas. Y si usted no tiene determinación, hermano, déjeme decirle que usted va a volver atrás. Pero si usted tiene determinación como la que tuvo Jesús, usted va a lograr el propósito de Dios en su vida. Y por último, hermanos, la tercera cualidad de Jesús en la entrada triunfal fue la humildad de Jesús. Así que la entrada triunfal de Jerusalén nos habla de esas tres cualidades de Jesús. La primera, ¿cuál fue? Valentía. La segunda, ¿cuál fue? Determinación. Y la tercera, hermanos, humildad. Mateo 11:29. Mateo 11:29, leamos esta última. Mateo 11:29 dice, mire lo que dijo Jesús: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de quién, hermano. ¿De quién debemos aprender? De Jesús. Y aprendan de mí, que soy ¿qué? No menso, no. A veces creemos que ser cristiano es ser menso. No. Estamos hablando en las escuelas con mis pupilos acerca del fruto del Espíritu y hablando de eso, ¿no? En la clase de los martes y de los domingos. Que a veces pareciese que ser manso es ser menso, pero no. Mire, Jesús dice: sean como yo, que soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus ¿qué? Para sus almas. Mire, hermano, escuche esto. Si hay algo que nos debe como impactar, como nos debe llamar la atención, es la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Qué nos debe impactar? Que Jesús entra. ¿En qué entra Jesús? En un asno, en un pollino, en un burrito. ¿Sabe cómo entraban los reyes? Los reyes entraban, hermano, en caballos, porque los caballos eran sinónimo en esos tiempos de poder, de autoridad. Por eso no todos tenían caballo. Los que tenían caballo eran los reyes, los emperadores, los guerreros. Por eso es que la Biblia dice en Apocalipsis que cuando venga el Señor, vendrá en ¿qué? En un burrito. Va a venir en un ¿qué? En un caballo. Y dice que va en un costado, va a decir: Rey de reyes y Señor de señores. Porque Él vino como un siervo. Porque Él vino y se humilló hasta lo sumo. Vino como un siervo. Pero cuando en su segunda venida, hermano, ya no va a venir como siervo. Va a venir como lo que Él es, como el Rey de reyes y Señor de señores. Amén, apláudale a Él. Por eso nos debe llamar la atención la entrada de Jesús. Él no entra como los reyes de la tierra a Jerusalén. Y eso que el pueblo lo aclamaba como el Mesías, como el Rey. Él no entró en un caballo, Él entró en un burrito.
como entraban los humildes, los, digámoslo así, los pobres de la época, los menos favorecidos. Los menos favorecidos tenían por ahí un burrito. Y Jesús entró en un burro que ni siquiera era de quién, de él, fue prestado. Él le dijo a los discípulos: vayan allá y diga que tal cosa, y allá le prestaron el burro. Ese burrito fue bienaventurado porque montó, hermano, nada menos que al Dios todo. Entonces Jesús no entra como los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra entraban montados en caballos de guerra, esos caballos llenos de cosas, de escudos, ¿cómo se llama eso? De armadura, eso, de armadura. Esos caballos imponentes que con la armadura, miran, y los reyes con armadura, con casco, daban miedo. Jesús entró en un burrito, paso a paso. Nos habla de su humildad. Nos habla de su humildad. Él no entró con demostraciones de poder. Él entró humilde. Jesús entró en un asno porque tenía que cumplir la profecía de Zacarías. Vamos a Zacarías, hermano, capítulo 9, versículo 9. Zacarías profetizó miles de años atrás de que sucediera lo que sucedió con Jesús, de la entrada triunfal. Mire lo que el profeta Zacarías profetizó al pueblo miles de años atrás. Zacarías 9:9. Profeta Zacarías capítulo 9:9. Mire lo que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí quién, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Cuál característica? Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Miles de años atrás fue profetizado lo que iba a pasar, y Jesús, cumpliendo con esa profecía, entra, se sube en un asno. Él no dice: ¿cómo así? ¿Cómo me voy a subir yo en un asno, en un burro, si yo soy el Hijo de Dios? Consígame en el mejor caballo, consígame en una lanza, una corona. No. Él entró así. Jesús, el Rey del universo, Jesús, el Rey de reyes, eligió entrar a Jerusalén con humildad. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, el reino de los cielos no se caracteriza por orgullo, sino se caracteriza por humildad. Por eso el orgullo ya no puede estar en nuestras vidas, hermano. La humildad. Apliquémoslo a nuestra vida. Apliquemos la humildad. La humildad en nuestra vida. ¿Por qué necesitamos la humildad, hermano? Porque la humildad es una marca del verdadero cristiano, hermano. Escuche esto: la humildad es una marca del verdadero cristiano. ¿Sabe por qué? Porque la humildad reconoce. ¿Sabe qué reconoce la humildad? La humildad reconoce que todo lo que somos viene de Dios. Por eso cuando Dios lo bendiga, por eso cuando Dios lo prospere, hermano, no diga: uy, no se abra como el pavo, hermano. Cuando Dios le regale a usted un buen carro, hermano, no diga: uy, no, yo ya no subo al pastor ahí porque el pastor me ensucia el carro. Uy, no, yo ya no meto a los hermanitos ahí porque... No, hermano. Cuando Dios lo prospere a usted en todas las áreas, hermano, y usted estudie y sea un profesional, no sea arrogante con el hermanito humilde. No, hermano, usted ya no me diga hermano, yo soy el doctor, y no me salude porque me enteca las manos. Iba a decir algo, pero no lo digo porque estamos grabando. De algo que conocí cuando andan en campaña los políticos, pero no lo digo. La humildad reconoce que todo lo que somos viene de Dios. La humildad reconoce que todo lo que tenemos, hermano, todo lo que usted tiene es por gracia. No es por lo que usted sepa, no es por lo que usted sabe,
No es porque usted sea un tremendo en los negocios, no es porque usted sea muy inteligente. Todo lo que usted tiene es por la gracia del Señor. Es porque el Señor se lo ha dado. Es porque Dios le ha placido dárselo. Es por su gracia. Por eso cuando Dios lo bendiga a usted, no diga: sí, es que he trabajado muy duro por esto, por esta casa, por esta moto, es que soy un tremendo. No, ¿sabe qué tiene que decirle a esa persona cuando le diga: uy? Usted tiene que decir: esto lo tengo por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. La humildad es necesaria, hermano, para que todo lo que usted logre le pueda dar la gloria a Dios. Todo lo que logremos es para la gloria de Dios, hermano. Todos los triunfos que usted tenga en la vida, hermano, es para la gloria de Dios, hermano. Primeramente es para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos? Que sin importar quién seamos, sin importar lo que las personas digan, debemos mantener la humildad en nuestro corazón, hermano. Somos personas y tenemos que ser humildes. Yo a veces digo: Dios mío, yo no sé cómo hacen esos que se creen los superapóstoles, que andan con guardaespaldas, nadie se le puede acercar. Entran por un lado, salen por el otro, no tienen contacto con la gente. Todo lo que logremos, hermano, es para la gloria de Dios. No es para la gloria de nosotros, es para la gloria de Dios. Que todo lo que alcancemos, hermanos, que sin importar lo que las personas hagan, digan, debemos mantener la humildad en nuestro corazón, hermano. Nunca pierda la humildad, hermano. Así Dios lo coloque a usted, hermano, en lugares de grandes privilegios. Nunca pierda la humildad. Nunca pierda la humildad. Jesús nos enseña la verdadera grandeza, hermano, y se expresa en eso, en la humildad. Él entró en un asno. Así que, mis amados, quiero decirles lo siguiente, para recapitular y enlazar lo que acabamos de aprender. Y es que en la entrada triunfal de Jerusalén, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, vemos tres virtudes del Señor que todo creyente debemos tener, que todo creyente necesitamos. Primero, valentía para obedecer a Dios. Valentía para obedecer a Dios. Segundo, determinación para no abandonar su propósito. Segundo, determinación para no abandonar su propósito. Y tercero, humildad para caminar siempre dependiendo de Dios, hermano. Así usted tenga a montones, así usted tenga de todo, nunca se le olvide, hermano, que dependemos de Dios. Humildad, dependemos de Dios. La vida cristiana, hermanos, requiere de las tres: valentía, determinación y humildad en nuestra vida cristiana. Necesitamos en nuestra vida cristiana, hermanos, valentía para comenzar la vida cristiana. Segundo, necesitamos determinación para continuar. Y tercero, necesitamos humildad para recordar que todo es por la gracia y misericordia de Dios. Colóquese sobre sus pies y oramos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Dios Todopoderoso, ayúdanos a poner en práctica estas tres cualidades de Jesús que tuvo en la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús tuvo valentía, determinación y humildad.
Y como cristianos, como creyentes, también necesitamos esas características. También necesitamos esas características, Señor. Necesitamos valentía para comenzar la vida cristiana. Necesitamos determinación para continuar y cumplir el propósito de Dios. Pero también necesitamos humildad para recordar que todo lo que tenemos, que todos los logros, que todas las victorias vienen de ti y que todo es por tu gracia y por tu misericordia. Que nunca se nos olvide, Señor. Gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a interiorizarla y a ponerla en práctica, a vivir la valentía, la determinación y la humildad. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey?